Había jurado ante el espejo de mi alma que nunca más permitiría que el amor tocara las puertas de mi corazón. Las cicatrices del pasado aún latían como heridas frescas, recordándome cada día por qué había decidido blindar mi corazón con muros de acero. Había prometido ser fuerte, ser inquebrantable, ser inmune a los encantos del amor que tantas veces me había traicionado. Pero entonces llegaste tú, con esa forma particular de caminar que parecía danzar con el viento. No fue tu sonrisa lo que primero me desarma, ni siquiera tus palabras dulces que flotaban en el aire como música celestial. Fue tu mirada, esa mirada profunda que parecía leer los secretos más íntimos de mi alma, lo que comenzó a agrietar las defensas que tanto me había costado construir. Tus ojos tenían el color del mar en calma, pero escondían tormentas de pasión que yo aún no sabía interpretar. Cuando me mirabas, sentía como si el tiempo se detuviera y el mundo entero desapareciera, dejándonos solos en un universo creado especialmente para nosotros. Era una sensación aterradora y maravillosa a la vez, como estar al borde de un precipicio, sabiendo que volar podría ser tanto mi salvación como mi perdición. Intenté resistirme con todas mis fuerzas. Me repetía una y otra vez que era solo una atracción pasajera, que pronto se desvanecería como todas las demás. Me aferré a mis promesas, como náufrago, a un madero, recordando cada lagrimao de Jomadao, cada noche de insomnio, cada mañana en que desperté sintiendo el vacío de una ausencia que dolía más que cualquier presencia. Pero tu mirada era persistente, paciente, como la lluvia suave que poco a poco penetra la tierra más dura. No era una mirada invasiva o demandante, era simplemente honesta, real, auténtica. En tus ojos podía haber reflejado no solo mi presente, sino también la posibilidad de un futuro que había creído perdido para siempre. Cada encuentro casual se convertía en un duelo silencioso entre mi razón y mi corazón. Mi mente gritaba advertencias, mientras mi alma susurraba canciones de esperanza. Tus ojos hablaban un idioma que mi corazón comprendía perfectamente, aunque mi cerebro se negara a traducir esas palabras de luz que brotaban de tu mirada. Las noches se volvieron más largas, pobladas de sueños en los que tu rostro aparecía como un faro en la oscuridad. Despertaba con el sabor de tus ojos en los labios, con la sensación de haber vivido 1000 vidas en una sola noche. Era como si tu mirada hubiera plantado semillas de amor en el jardín árido de mi corazón, y ahora brotaran flores contra mi voluntad. Traté de evitarte, de cambiar mis rutinas, para no encontrarme contigo en los pasillos de la vida. Pero el destino parecía conspirar para que nuestros caminos se cruzaran una y otra vez. Y cada vez que nos encontrábamos, tu mirada se volvía más intensa, más cálida, más difícil de ignorar. Había momentos en que me sorprendía buscando tus ojos en multitudes, esperando ese instante mágico en que nuestras miradas se encontraran y el mundo volviera a tener sentido. Era como si tuvieras la llave de una puerta que yo había cerrado, con candados de desilusión y miedo, y con cada mirada girabas esa llave un poco más. Mis amigos comenzaron a notar el cambio. Decían que mis ojos brillaban de una manera diferente, que mi sonrisa tenía una nueva melodía. Yo negaba todo, insistía en que seguía siendo la misma persona que había jurado no volver a enamorarse, pero por dentro sabía que algo fundamental había cambiado, que tu mirada había comenzado a reescribir la historia de mi corazón. Las promesas que me había hecho empezaron a sonar huecas, como ecos de una vida que ya no me pertenecía completamente. Cada vez que repetía mentalmente mi juramento de no amar, tu imagen aparecía para cuestionarlo todo. ¿Cómo podía mantener una promesa que me impedía vivir plenamente? ¿Cómo podía cerrar mi corazón a la posibilidad de una felicidad verdadera? Tu mirada no era solo hermosa, era comprensiva. Parecías entender mi lucha interna, sin que yo tuviera que explicar nada. En tus ojos veía paciencia, respeto por mis miedos, pero también
una invitación silenciosa a dejar de huir de lo que podríamos ser juntos. No me presionabas, simplemente existías en mi órbita como un planeta cálido, esperando que yo decidiera acercarme. Hubo un día en particular en que nuestras miradas se sostuvieron más tiempo del usual. Fue como si en esos segundos eternos hubiéramos tenido toda una conversación sin palabras. Tus ojos me preguntaban si estaba lista para soltar el pasado, y los míos, a pesar de mis protestas mentales, comenzaban a responder que sí. La promesa que había sido mi armadura se convirtió gradualmente en mi prisión. Me di cuenta de que al jurar no volver a amar, no me había protegido del dolor. Simplemente había postergado la posibilidad de la felicidad. Tu mirada me mostraba que el amor no tenía por qué ser sinónimo de sufrimiento, que existía una forma diferente de amar, más madura, más consciente. Empecé a cuestionar mis propias definiciones. ¿Qué significaba realmente amar? ¿Era solo la pasión ciega e impulsiva que había conocido antes? ¿O podía ser algo más profundo, más estable, más real? Tu mirada parecía ofrecerme una respuesta diferente. Una versión del amor basada en el respeto mutuo, la comprensión y la paciencia. Las barreras que había construido comenzaron a sentirse menos sólidas, como murallas antiguas erosionadas por el tiempo. Mis defensas se desmoronaban lentamente, bajo el poder suave, pero constante, de tu mirada. No era una destrucción violenta, sino una transformación gradual, como si tu amor fuera un río que pacientemente moldea las piedras hasta crear formas hermosas. Descubrí que había estado confundiendo fortaleza con rigidez. Creía que ser fuerte significaba no sentir, no arriesgar, no confiar, pero tu mirada me enseñó que la verdadera fortaleza estaba en la vulnerabilidad consciente, en tener el coraje de abrirse nuevamente, sabiendo que el amor siempre implica riesgo, pero que ese riesgo puede valer la pena. Mis noches de insomnio cambiaron de naturaleza. Ya no eran noches de tormento recordando el pasado, sino noches de anticipación, imaginando el futuro. En la oscuridad de mi habitación, podía ver tus ojos, como estrellas, guiándome hacia un nuevo amanecer. Era como si tu mirada hubiera encendido una luz en mi mundo que había estado sumido en penumbras. La lucha interna se intensificó. Una parte de mí seguía aferrada a la seguridad de la soledad, a la comodidad conocida del aislamiento emocional. Pero otra parte, cada día más fuerte, anhelaba la conexión que tus ojos prometían. Era como tener dos voces en mi cabeza, una que susurraba miedos y la otra que cantaba esperanzas. Comencé a observar cómo interactuabas con el mundo. Tu mirada no solo me afectaba a mí, veía cómo tratabas a otros con esa misma honestidad y calidez. Había algo auténtico en ti que trascendía las palabras, algo que se comunicaba directamente a través de tus ojos. Era una forma de ser que despertaba en mí el deseo de ser igualmente auténtica. Mis promesas pasadas empezaron a parecer no protección, sino limitación. Me di cuenta de que al jurar no amar, había jurado también no vivir plenamente. Tu mirada me mostró que la vida, sin la posibilidad del amor, era como un jardín sin la posibilidad de la primavera, tan técnicamente funcional, pero carente de belleza y crecimiento. Hubo momentos de pánico en los que intenté reforzar mis defensas, recordarme a mí misma por qué había tomado esas decisiones iniciales. Pero cada vez que lo hacía, tu imagen aparecía para contradecir mis argumentos. No todos los amores eran iguales. No todas las personas eran iguales. Y quizás había llegado el momento de darle una oportunidad a algo nuevo. Tu mirada tenía la cualidad única de hacerme sentir vista y aceptada tal como era, con todos mis miedos y cicatrices. No intentabas cambiarme o convencerme de nada. Simplemente me ofrecías tu presencia auténtica y esperabas pacientemente a que yo decidiera si quería reciprocar
esa autenticidad. Las estaciones cambiaron, y con ellas, mi resistencia siguió debilitándose. Como hojas que caen en otoño, mis defensas fueron cediendo, una a una. Tu mirada constante pero respetuosa había creado un espacio seguro, donde mi corazón podía considerar la posibilidad de abrirse nuevamente, sin sentirse amenazado. Empecé a imaginar cómo sería la vida si me permitiera amarte. Las imágenes que aparecían en mi mente no eran de drama ni intensidad destructiva, sino de paz, compañía y crecimiento mutuo. Tu mirada había redefinido mi concepto del amor, mostrándome que podía ser un refugio en lugar de una tormenta. La promesa que había hecho años atrás comenzó a sonar como la voz de una persona diferente, alguien que había sido herida, pero que aún no había aprendido a sanar verdaderamente. Tu mirada me estaba enseñando que sanar no significaba cerrarse al mundo, sino aprender a abrirse de manera más sabia. Mis conversaciones internas cambiaron de tono. En lugar de recordarme constantemente por qué no debía amar, comencé a preguntarme por qué no debería permitirme ser feliz. Tu mirada había plantado esta pregunta en mi mente, y crecía como una flor rebelde en el jardín de mis certezas. Reconocí que había estado castigándome por errores del pasado, negándome la posibilidad de un futuro diferente. Tu mirada no juzgaba mi historia, la aceptaba como parte de quien yo era, pero no como definición de quien podría llegar a ser. Era una perspectiva liberadora que nunca había considerado. La belleza de tu mirada no residía solo en su apariencia física, sino en la honestidad emocional que transmitía. Podía ver en tus ojos que tú también habías conocido el dolor, que también habías tenido que aprender a confiar nuevamente. Esta comprensión mutua creaba una conexión que trascendía las palabras. Mis días adquirieron una nueva textura. Cada mañana me despertaba con la posibilidad de encontrarme contigo, y esa posibilidad llenaba mis horas de una anticipación dulce. Tu mirada había devuelto color a un mundo que había decidido ver en blanco y negro. La resistencia se volvió más una costumbre que una convicción real, como alguien que sigue caminando por inercia mucho después de haber olvidado su destino. Yo seguía repitiendo mi promesa de no amar sin realmente recordar por qué había sido tan importante para mí. Tus ojos hablaban un lenguaje de posibilidades. No prometían perfección ni garantizaban ausencia de dolor, pero ofrecían algo quizás más valioso, a la oportunidad de construir algo real y hermoso juntos, con plena conciencia de los riesgos y las recompensas que eso implicaba. La transformación fue gradual, pero profunda, como agua que poco a poco cambia el curso de un río. Tu mirada había alterado la dirección de mis pensamientos y sentimientos. Ya no fluía hacia la protección a toda costa, sino hacia la apertura consciente y valiente. Mis miedos no desaparecieron, pero cambiaron de naturaleza. Ya no tenía miedo del amor en sí mismo, sino de no estar a la altura de lo que tus ojos parecían ver en mí. Era un miedo más constructivo, uno que me motivaba a crecer en lugar de esconderme. Hubo una noche en particular en que, mirando las estrellas, me di cuenta de que mi promesa de no amar se había convertido en cadenas invisibles. Tu mirada había sido la llave que lentamente las había ido aflojando, y ahora estaba lista para liberarme de ellas completamente. La decisión final no llegó como un rayo o una revelación súbita. Fue más como un amanecer en gradual, inevitable, hermoso. Tu mirada había sido el alba que lentamente había iluminado los rincones oscuros de mi corazón, hasta que ya no pude negar la luz que había crecido allí. Cuando finalmente me permití reconocer que te amaba, fue como exhalar después de haber contenido la respiración durante años. Tu mirada había roto no solo mi promesa de no amar, sino también las cadenas de miedo que me habían mantenido prisionera de mi propio pasado. El amor que brotó era diferente al que había conocido antes. Era más sereno, pero no menos profundo, más consciente,
pero no menos apasionado. Era como si tu mirada hubiera enseñado a mi corazón una nueva forma de latir, más estable, pero igualmente intensa. Mis promesas del pasado no fueron quebradas con violencia, sino transformadas con gracia. En lugar de jurar no amar nunca más, ahora prometía amar conscientemente, valerosamente, honestamente. Tu mirada había sido la profesora que me había enseñado la diferencia. La ironía no se me escapó al romper mi promesa de no amar. Había encontrado la forma más auténtica de mantenerme fiel a mí misma. Tu mirada había revelado que la verdadera promesa que debía hacerme era la de no negarme la posibilidad de la felicidad. Los muros que había construido no se derrumbaron de una vez, se transformaron en ventanas a través de las cuales podía ver y ser vista. Tu mirada había sido el arquitecto de esta renovación, convirtiendo mi fortaleza solitaria en un hogar donde el amor podía florecer. Mirando hacia atrás, pude ver cómo cada encuentro de nuestras miradas había sido un paso en esta danza de transformación. No había sido un proceso de conquista, sino de invitación mutua a crear algo hermoso juntos. Tu mirada había respetado mis tiempos y mis miedos, mientras mantenía constante su promesa silenciosa de paciencia y comprensión. La belleza de lo que habíamos construido residía precisamente en su naturaleza gradual y respetuosa. Tu mirada no había forzado mi corazón a abrirse. Había creado las condiciones perfectas para que yo eligiera hacerlo por mi propia voluntad. Era la diferencia entre ser conquistada y ser cortejada por la vida misma. Cuando finalmente pude mirarte a los ojos y permitir que vieras en los míos la verdad de mis sentimientos, fue como si dos universos se encontraran y decidieran crear uno nuevo juntos. La promesa rota se había convertido en semilla de una promesa nueva y más hermosa. Tu mirada había sido mi salvación, pero no en el sentido de ser rescatada, sino en el de ser recordada de quién era realmente debajo de todas mis defensas. Había roto mi promesa de no amar, pero al hacerlo, me había devuelto a mí misma. El final de mi resistencia no fue una derrota, sino una victoria. Una victoria sobre el miedo, sobre las limitaciones autoimpuestas, sobre la idea de que protegerse significa cerrarse. Tu mirada había ganado no por fuerza, sino por persistencia amorosa y paciencia infinita. Y así, con el corazón finalmente libre de promesas que lo limitaban, pude caminar hacia ti con la certeza de que algunas promesas están destinadas a ser rotas para que otras más hermosas puedan florecer. Tu mirada había sido el comienzo de mi verdadera historia de amor, no solo contigo, sino conmigo misma y con la vida que había estado esperando pacientemente a que yo decidiera vivirla plenamente. En el silencio de la comprensión mutua, nuestros ojos se encontraron una vez más, y esta vez no hubo resistencia, no hubo miedo, solo la hermosa certeza de que algunas promesas rotas son en realidad promesas cumplidas de formas que nunca habríamos imaginado. Tu mirada había roto mi promesa de no amar, y al hacerlo, había cumplido la promesa más importante de todas, a la de ayudarme a encontrar el camino de regreso a mi propio corazón.